Leo, regido por el Sol, el astro que da vida, que ilumina sin pedir permiso y que permanece en el centro del sistema sin necesidad de justificarse. Carga sobre sí una simbología poderosa y arquetípica que va mucho más allá del orgullo superficial que suele atribuírsele. Su energía solar representa el corazón del zodiaco, una llama viva de individualidad que arde con fuerza en cada rincón de su ser. Es una luz que nace de una urgencia existencial por significar algo, por dejar huella, por ser irreemplazable en un mundo donde todo es efímero. Pero en la raíz de esa luz intensa, resplandece también una oscuridad tan densa y compleja como la propia esencia humana. Esa oscuridad no grita, no se exhibe, habita en los silencios del alma, en las dudas que Leo jamás confiesa, en las noches donde su reflejo le resulta ajeno y frío. Se disfraza de carisma, se camufla en la majestuosidad de su andar firme, en la sonrisa que parece segura, en la mirada que todo lo sostiene. Pero por dentro, a veces tiembla, implora ser visto con verdad y no solo con admiración. Porque lo que pocos comprenden es que cuanto más brilla una luz, más nítida y dolorosa puede ser la sombra que proyecta. Y esa sombra no es debilidad, sino humanidad, es el eco de una infancia donde tal vez no fue suficiente con ser, donde aprendió que debía deslumbrar para no ser ignorado. Es una herida ancestral que lo empuja a levantarse aún cuando su espíritu pide reposo, que lo obliga a ser sol incluso cuando necesita ser luna, íntima, oculta, sentida. Y en ese vaivén entre luz y sombra, Leo se descubre más real, más completo, más profundo de lo que jamás se atrevió a mostrar. Desde una perspectiva psicológica profunda, el individuo con fuerte energía leonina no solo busca reconocimiento, lo necesita para sostener su identidad. Este deseo de ser visto, admirado y validado no es simplemente una vanidad superficial, está enraizado en una estructura psíquica que se construye desde muy temprano. En los primeros contactos con figuras parentales o de autoridad que modelaron su autoestima a través del reconocimiento o la falta de él. Así, la necesidad de aprobación puede tornarse en una compulsión que arde por dentro como una llama que nunca se apaga, alimentada por la ansiedad de no ser visto en su totalidad. Es una dependencia emocional sutil, casi imperceptible desde fuera, camuflada bajo la apariencia de confianza, de control, de autonomía absoluta. Pero bajo esa superficie brillante, late un corazón que se pregunta, a menudo en silencio, ¿y si todo esto no basta? Cuando la admiración externa no llega, o llega en forma de silencio, de indiferencia, de una atención tibia e intermitente, se abre una grieta que parece tragarse el alma. El vacío se convierte en eco constante, en un susurro que repite sin cesar que algo falta, que algo está roto, que tal vez nunca fue suficiente para ser amado simplemente por ser. Y en ese abismo emocional aparece la sombra, no como algo externo, sino como una parte íntima, dolorosa y paralizante. La inseguridad se instala como una bruma densa que nubla la percepción del valor propio, la herida del rechazo se convierte en un grito ahogado que el mundo no escucha. El miedo a no ser suficiente se vuelve un muro invisible entre el ser y los demás, el temor de que su brillo sea un espejismo, una ilusión que se desvanecerá apenas se apaguen los focos. Se transforma en una cárcel emocional. Y sin embargo, incluso en esa oscuridad, hay una verdad preciosa, ese anhelo tan profundo de ser amado auténticamente no es una debilidad, sino una manifestación del alma que desea ser vista, abrazada y aceptada. Incluso en sus rincones más temblorosos y frágiles. El lado oscuro de Leo se manifiesta como una guerra silenciosa que se libra en las profundidades del alma, una batalla entre el deseo desgarrador de mostrarse tal cual es, y la necesidad persistente de mantener una imagen idealizada que lo sostenga frente al juicio del mundo. No es solo una tensión superficial, sino una fractura interna que duele en lo más íntimo del ser. A menudo camina con paso firme, con una sonrisa que ilumina la estancia, con la mirada que parece dominarlo todo, pero dentro de sí puede estar quebrado, sintiéndose invisible incluso entre multitudes. La paradoja de Leo es brutal.
cuanto más lo aclaman, más miedo tiene de que dejen de hacerlo. Su fragilidad emocional no es debilidad, sino el resultado de haber aprendido a sobrevivir en un mundo donde el amor parecía condicionado al rendimiento, donde ser visto era la única manera de sentirse valioso. Así, el espejo del otro se convierte en juez y salvador, y Leo se vuelve adicto a reflejarse en él, a verse en la mirada de quienes lo validan. La identidad se convierte en una máscara bellísima pero pesada, que impide respirar al alma que yace debajo, anhelando autenticidad, descanso, silencio. El alma clama no por más luces, sino por un rincón oscuro donde pueda llorar sin ser juzgada, donde no tenga que ser espectacular para ser amada. Su mayor temor no es el fracaso en el sentido convencional, sino esa forma más cruel de olvido, la invisibilidad. El no dejar huella, el no contar para nadie, el pasar por la vida sin haber marcado a fuego ningún corazón. Es el temor a volverse prescindible, reemplazable, uno más en un mundo que olvida con rapidez. Y en ese dolor tan humano, tan universal, Leo revela su grandeza más profunda, su necesidad desesperada de conexión genuina, de que alguien mire más allá del brillo, más allá del personaje, y diga, te veo. Te amo. Incluso cuando no brillas. En su inconsciente más profundo habita el arquetipo del héroe herido, aquel que debe salvar al mundo mientras calla su propia herida, aquel que se mantiene erguido mientras su interior tiembla. Este héroe necesita de una narrativa donde su valor se confirme a través de hazañas, de conquistas, de logros. Pero si Leo no cultiva una relación íntima y sincera con su ser más profundo, si no se toma el tiempo de abrazar su fragilidad con ternura, corre el riesgo de quedar atrapado en la ilusión de una grandeza externa que lo consume por dentro. La desconexión con su vulnerabilidad no es simple negación, es un acto inconsciente de autoprotección, un reflejo aprendido para no ser herido. Para no quedar expuesto ante un mundo que exige perfección y aplaude solo cuando hay espectáculo. En lo más íntimo de su ser, puede existir un niño asustado, que aprendió que mostrar dolor era perder amor, que confesar cansancio era defraudar. Así, niega sus propias necesidades, se impone el mandato de ser siempre fuerte, siempre líder, siempre impecable, incluso cuando su alma grita por un abrazo, por un espacio donde llorar sin ser cuestionado. Esta represión no desaparece, se acumula, se filtra en su cuerpo, en su respiración entrecortada, en su pecho apretado. Se convierte en una tensión sorda que busca salida, a veces emerge en forma de control excesivo, como una necesidad de tenerlo todo bajo dominio para no sentir caos dentro, otras. En dramatismos que son menos actuación que súplicas enmascaradas de atención emocional, y en ocasiones, como posturas dominantes que en el fondo, son un intento desesperado por no perder su lugar en el corazón de los demás. Cada gesto de rigidez, cada exceso, es una señal de que algo dentro de él clama por ser escuchado. Y sin embargo, en el momento en que se permite romper su propia armadura, cuando se atreve a mirar su dolor sin juicio, descubre una fuente de poder mucho más auténtica, la de ser humano, imperfecto. Y aún así digno de amor sin condiciones. Cuando transitamos planetas como Plutón o Saturno sobre puntos sensibles de la carta natal de un leonino, este velo puede rasgarse. Plutón, con su impulso transformador, no permite que el ego sobreviva intacto. Destruye las estructuras ilusorias para dar paso a una verdad más cruda, pero también más auténtica. Saturno, por su parte, no llega como castigo, sino como un espejo austero y sincero que obliga a Leo a enfrentar las estructuras internas que ha construido para protegerse y que sin darse cuenta, lo han encarcelado. Bajo su influencia, no se puede escapar del peso de la verdad. Las máscaras se agrietan, los personajes se vuelven insuficientes, y cada muro de orgullo que antes parecía fortaleza revela su origen en un miedo primordial. El de no ser suficiente sin la admiración ajena. Saturno no destruye por crueldad, sino por compasión silenciosa, porque sabe que solo desde la caída se puede reconstruir algo verdadero.
Estos tránsitos planetarios no son simples obstáculos, son iniciaciones del alma. Cada desafío, cada pérdida, cada silencio que hiere, es una invitación a la alquimia interior. Lo que antes se llamaba orgullo, se desnuda como la expresión más vulnerable del deseo de ser amado. Lo que parecía invulnerable, se reconoce como un grito de auxilio embotellado durante años. Y es en ese proceso crudo, donde Leo deja de buscar la ovación externa para empezar a escuchar el susurro de su voz interna. Aprende que el verdadero poder no se encuentra en los reflectores, sino en la coherencia con uno mismo. Que ser fiel a su esencia, incluso cuando el mundo guarda silencio, incluso cuando no hay escenario, es el acto de mayor valentía que puede ofrecer. Porque solo quien ha conocido la soledad sin perderse en ella, puede luego brillar desde un lugar real, amoroso y eterno. La mente de Leo es creativa, generosa, dotada de una chispa vital que puede inspirar a otros. Pero también puede ser un espacio de exigencia implacable, donde la autocrítica, aunque disimulada, es feroz. Muchos leoninos, aun cuando no lo expresen, luchan con una voz interna que los empuja a rendir más, a ser más brillantes, más espectaculares, más dignos de ese lugar en el centro. Esta presión interna puede arrastrarlos a un agotamiento emocional silencioso, ese que no da señales en la superficie pero que desgasta desde adentro como una corriente subterránea constante. Es una presión que no descansa, una voz interna que no se apaga, que exige siempre más luz, más impacto, más excelencia, como si el derecho a existir estuviera condicionado por la capacidad de asombrar. En medio de ese torbellino, muchos leoninos atraviesan crisis existenciales profundas, momentos donde el aplauso ya no basta, donde el espejo devuelve una imagen ajena, y surge la pregunta que desarma todo. ¿Quién soy yo cuando nadie me está mirando? ¿Quién soy cuando no actúo, cuando no encanto, cuando simplemente existo? El drama, tantas veces malinterpretado como exceso, suele ser en realidad un grito contenido del alma, una representación simbólica del caos interior que no encuentra otra forma de expresarse. Es el lenguaje del alma pidiendo comprensión, pidiendo espacio para ser sin exigencias. Es una súplica disfrazada de intensidad, una forma de decir, mírame de verdad, pero no por lo que hago, sino por lo que soy cuando dejo de fingir. En las relaciones humanas, Leo puede volverse posesivo, no tanto por celos sino por un miedo profundo a perder el lugar que ocupa en el corazón del otro. Necesita sentirse irreemplazable, único, esencial. Cuando siente que esto peligra, puede actuar con intensidad, dramatismo o control, sin darse cuenta de que está respondiendo a una herida antigua. Su capacidad de entrega es inmensa, nace de un corazón que arde con el deseo sincero de amar y ser amado profundamente, sin condiciones. Leo no ama a medias, se entrega con una generosidad que desborda lo racional, con una intensidad que convierte cada gesto en una declaración emocional. Pero esa entrega, tan luminosa, lo deja también expuesto, desnudo ante el más mínimo gesto de indiferencia, ante cualquier palabra tibia que su alma traduzca como rechazo. Su sensibilidad es fina, casi dolorosa, como una piel emocional que no ha conocido nunca el descanso. Cuando percibe una pérdida de importancia en la mirada del otro, aunque sea sutil, aunque sea imaginada, algo en su interior se derrumba. No es solo el miedo al abandono, es la sensación abrumadora de que ya no es necesario, de que ha dejado de ser el sol en ese universo compartido. Y cuando eso ocurre, la herida que se abre no sangra con lágrimas, sino con fuego, un fuego silencioso que se transforma en orgullo herido, en una muralla invisible que se levanta para proteger lo que queda de su vulnerabilidad. Pero ese muro no solo aleja al otro, también lo aísla a él mismo, lo deja atrapado en un castillo emocional desde donde observa al mundo con tristeza, sin saber cómo bajar el puente levadizo. A veces ni siquiera sabe cómo construyó esa fortaleza, solo siente el eco de su propia voz resonando en la soledad de un orgullo que aunque le da forma, también lo encarcela. A nivel emocional, Leo vive con una intensidad que no siempre muestra. Su corazón es vasto,
pero también está lleno de miedos que rara vez comparte. Tiene miedo a ser ordinario, a no dejar huella, a que su paso por el mundo sea irrelevante. Esta ansiedad existencial lo impulsa como una fuerza sagrada y desesperada, lo mueve a buscar un propósito con la intensidad de quien teme que su existencia pase desapercibida. Como si cada segundo sin sentido fuese una herida abierta en el alma. Quiere marcar diferencia, sí, pero más que eso, quiere sentirse necesario, irreemplazable, vivo. Quiere que el mundo lo mire y diga, él estuvo aquí y dejó luz. Sin embargo, si ese propósito no brota desde las profundidades de su alma, si no nace del latido silencioso de su verdad interior, sino de un ego hambriento de aprobación, entonces se convierte en una carga insostenible. Una cruz que lo aplasta lentamente bajo el peso de las expectativas. Es entonces cuando aparece el burnout, esa fatiga existencial donde ya no hay gozo, donde los logros saben a nada y el brillo externo se transforma en una cárcel sin ventanas. Es el momento en que el corazón late sin entusiasmo, como si cada latido preguntara en voz baja, ¿esto es todo? Es una desconexión brutal, una escena en la que Leo interpreta su papel con maestría, pero sin alma, como un actor que ya no cree en la obra que representa. Y justo ahí, en esa grieta entre lo que muestra y lo que siente, se le revela una de las pruebas más significativas de su vida, la renuncia al personaje. Dejar de interpretar, de sostener una versión heroica de sí mismo y atreverse a descender al pozo sagrado de su ser. Porque solo ahí, en esa cueva silenciosa donde no hay público, ni luces, ni aplausos, puede escuchar con nitidez quién es realmente. Solo ahí se abre la posibilidad de reencuentro, de renacer no desde lo que otros esperan, sino desde lo que su alma necesita para respirar sin esfuerzo, para amar sin fingir, para vivir sin escudos. Para Leo, esta sombra no es solo su miedo a no brillar, sino también su dificultad para aceptar que no siempre tiene que ser el centro, que también puede descansar, recibir, equivocarse, ser vulnerable. Aceptar su humanidad es el primer paso hacia su verdadera grandeza. No la que se mide en aplausos, en trofeos o en la cantidad de miradas que logra atraer, sino esa otra grandeza silenciosa, profunda, que nace del corazón cuando por fin late en coherencia con el alma. Es la grandeza de quien se ha sentado frente al espejo sin adornos, sin excusas, sin exigencias, y ha decidido verse con ojos de ternura, con una compasión que abraza incluso las partes más rotas. Esta transformación no ocurre de golpe, ni por iluminación repentina, sino por el coraje cotidiano de dejar de buscarse en los ojos de los demás, de dejar de mendigar identidad en el reflejo ajeno, y atreverse a regresar a sí mismo. Requiere un acto de amor radical, mirarse con dulzura cuando se siente perdido, sostenerse cuando las fuerzas flaquean y recordarse que no tiene que demostrar nada para merecer amor. Es la valentía de quitarse las máscaras, los títulos, las poses y quedarse simplemente como uno es. Vulnerable, imperfecto, humano. Y en esa desnudez emocional, encontrar por fin la paz de saberse suficiente. El lado oscuro de Leo no es su ambición ni su necesidad de reconocimiento. Es una desconexión con su centro interno que no ocurre de forma brusca, sino como una lenta erosión del alma, un alejamiento silencioso de su esencia más pura. Motivado por el profundo y universal temor de no ser amado tal como es. La pérdida de autenticidad no es un acto deliberado, sino una estrategia de supervivencia emocional aprendida desde la infancia. Una forma de protegerse de un mundo que castiga la vulnerabilidad y premia el brillo constante. Pero esta oscuridad no es un final, sino un umbral sagrado. Cuando Leo, atravesado por el dolor, el agotamiento y la soledad, decide mirar de frente esa sombra sin huir, se abre la posibilidad de una transformación real. Es entonces cuando algo dentro de él, que parecía dormido, comienza a despertar, un anhelo profundo de verdad, de conexión auténtica, de amor sin condiciones. Y en ese proceso lento, íntimo y a veces desgarrador, Leo descubre que el fuego que creía extinguido aún arde,
pero de una forma más suave, más consciente, más sabia. Leo, que ha atravesado su noche oscura, ya no necesita ser adorado para sentirse valioso, ha encontrado en sí mismo el santuario que siempre buscó afuera. Se convierte en un líder auténtico, no porque imponga, sino porque inspira desde su vulnerabilidad transformada en fortaleza. Un creador que no produce desde la urgencia de ser validado, sino desde el gozo de compartir su verdad. Un ser que guía no desde el ego hambriento, sino desde el corazón despierto. Aprende, por fin, a amar sin poseer, a brillar sin cegar, a liderar sin dominar. Comprende que su verdadero reino no es el escenario ni la multitud, sino el espacio sagrado de su interior, donde puede descansar, sentir, ser. Y ahí entiende una verdad simple pero revolucionaria, que incluso el sol, aunque brille con potencia infinita para todos, necesita desaparecer cada noche, morir simbólicamente, para renacer con fuerza renovada cada mañana. Y que esa oscuridad cíclica no le resta poder, sino que lo humaniza y lo engrandece. Así, el viaje de Leonino hacia su integridad es también un viaje colectivo. Porque cuando uno se atreve a ser genuino, inspira a otros a hacer lo mismo. Cuando deja de actuar para ser amado y empieza a actuar desde el amor, su presencia se vuelve medicina. Leo, que se conoce en su totalidad, con su luz y su sombra, no es solo un signo de fuego, es un alma encendida. Y esa llama, cuando arde con verdad, tiene el poder de transformar no solo su vida, sino la de todos aquellos que se acercan a su calor.